En esta sesión lo que nos va a interesar es compartir con el público, justamente con todos ustedes, trabajo que está llevando a cabo en las diferentes unidades del instituto. Les pido por favor que la primera presentación de Berenice Alfaro Ponce esté lista. Muchas gracias. Recordarles un segundo que vamos a tener las primeras 3 pláticas de forma continua y posteriormente una sesión de preguntas y respuestas para las primeras 3 y posteriormente las siguientes 2 sesiones con su posterior sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Por favor, Berenice. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Berenice Alfaro y estoy en la Unidad de Políticas Públicas del Instituto. Antes de continuar, nada más quisiera comentar que estoy declarando que no existen conflictos de interés en esta investigación que estamos realizando en la unidad. Habiendo dicho eso, me gustaría platicarles un poco sobre este proyecto. Este proyecto es un proyecto de políticas alimentarias, es un análisis que nos ha solicitado UNICEF, se concursó, se ganó y está financiado por UNICEF y es derivado precisamente de estas recomendaciones nacionales, estatales y locales. Bueno, ¿y por qué es muy importante? Porque en el año 2020, cuando se hizo esta publicación, UNICEF, con expertos de otros organismos internacionales e instituciones en México, hicieron una serie de recomendaciones que precisamente tenían como objetivo coadyuvar en la situación nutricional de la población mexicana. Partiendo de esto, hicimos 2 objetivos importantes. El primero era precisamente describir cuáles eran estos avances que habían en el estado de implementación. Y a partir de esto se decidió hacer todo un mapeo estatal de estas intervenciones que tenían ese objetivo. Otro fue analizar a profundidad la implementación de 3 estrategias específicas para mejorar la nutrición. Y una de ellas es la que vamos a platicar el día de hoy, el Consejo Estatal de Nutrición de Yucatán. Pero ¿por qué resultó tan importante analizar el caso de Yucatán? Bueno, el caso de Yucatán es particular porque en el año 2006, con la primera en Sanud, se dieron resultados y desde luego fueron resultados muy negativos en relación a el tema de nutrición. 6º lugar en sobrepeso en menores de 5 años, primer lugar de sobrepeso y obesidad en menores de 5 a 11 años, segundo en sobrepeso y obesidad en adolescentes de 12 a 19 años. En el año 2012 no mejoró mucho la situación. Quedan en primer lugar en el primer grupo etario, tercero en el segundo y en segundo nuevamente en adolescentes de 12 a 19 años. En el año 2012 incluso ya llevaban 2 años desde el año 2010 precisamente trabajando a nivel federal con esta grave problemática de obesidad que había en el estado. Y en el 2018 ya empiezan a haber ligeras mejoras, pero estamos hablando de que el Consejo lleva ya 12 años operando. Y ahorita les vamos a platicar cuál fue el interés particular que se manejó aquí. Bueno, de manera muy general, en este mismo contexto, pues ver la problemática de Yucatán precisamente como un problema de la triple carga de malnutrición que puede haber en el estado. No solamente hay obesidad, hay desnutrición y bueno, también hay falta de micronutrientes, ¿no? Hambre oculta. Bueno, ¿y por qué hablar precisamente de gobernanza de la nutrición? ¿Por qué queremos platicar de eso? Número 1, porque si bien entendemos la importancia que tienen los avances médicos y científicos, tecnológicos para atender la obesidad, también sabemos que es un fenómeno complejo, que requiere de un enfoque sistémico, donde otros actores puedan participar, puedan ayudar y también que haya una organización inter y transdisciplinar para atender este fenómeno. Para esto se hizo una revisión de diversos marcos teóricos. Particularmente queríamos entender por qué era importante hablar de gobernanza. ¿Quién se hace cargo de estos problemas en un estado? En realidad es que no queda muy claro, incluso en la ley actual que se publicó hace poco sobre alimentación adecuada y sostenible, pues hay todavía algunas cuestiones que tienen que ser discutidas. Y entonces vemos que gobernanza de la nutrición
a partir de toda esta revisión que se hizo, la entendemos como esto, estas reglas del juego que debe de haber por parte del Estado para que se pueda llegar a trabajar precisamente en el tema de nutrición. Y lo definimos como estos marcos legales, institucionales, que coordinan y regulan precisamente la interacción entre diversos actores y procesos en distintos niveles de gobierno. Hasta aquí estamos hablando de gobernanza, como normalmente podríamos platicarlo, poner esas reglas del juego. Pero luego decir el enfoque o el apellido de la nutrición es precisamente porque va a ser de característica multisectorial, intergubernamental, que está orientado a mejorar la alimentación, la nutrición y con esto la salud pública y el bienestar de la población. Entonces, ¿quién asume precisamente esta responsabilidad? Para esto se hizo una revisión para hacer un análisis de implementación. En este caso, nuestro mecanismo de gobernanza es ese Consejo Estatal de Nutrición derivado de la ley. Y se analizan diferentes dominios para ver si se está logrando implementar adecuadamente o están teniendo alguna característica en particular que debiera de ser atendida. Luego tenemos el análisis de la buena gobernanza. ¿Qué características deben de tener para ser, digamos, buenos, que están atendiendo precisamente estas necesidades y, sobre todo, que vaya dirigido a esta definición que ya habíamos hablado? Otra cosa es que muchos de estos marcos que se utilizaron sobre gobernanza, tanto de nutrición como de sistemas alimentarios, se hizo de esta manera porque precisamente hay muy poco material de gobernanza de la nutrición. Bueno, la metodología de este estudio fue un enfoque cualitativo, nos interesaba saber cómo las personas que se encontraban al frente de este consejo, pues precisamente asumían o percibían cuáles eran esas, vamos a hablarles, barreras y facilitadores que hubieron para que el consejo pudiera operar adecuadamente. Se hicieron entrevistas semiestructuradas, se definieron grupos de interés, grupos de interés que son académicos, que también aquí se engloban organizaciones de la sociedad civil, servidores públicos, responsables de decisiones financieras, líderes políticos, beneficiarios y actores externos. Pero nos centramos en los dos primeros actores de este grupo. Y bueno, rápidamente, los ejes más importantes, el objetivo que tiene la ley. Obviamente su prioridad es desarrollar políticas públicas que prevengan estos trastornos alimentarios, obesidad, desnutrición, etcétera. La estructura organizativa, que es el consejo, una dirección que se crea y se aloja en la Secretaría de Salud, la prevención, las responsabilidades que hay de cada uno y el régimen sancionatorio. Y bueno, rápidamente esto es el consejo, pero vayamos a la parte que es importante, que tiene que ver precisamente cuáles son los comités dentro del consejo y de qué manera cumplen. Bueno, algo importante que hay que ver aquí es que a partir de estas comisiones se puede llevar a cabo este trabajo del consejo. Y a partir de esto, no sé si recuerdan que habíamos visto anteriormente cuáles eran estas dimensiones de la buena gobernanza. Bueno, determinamos que la experiencia de este consejo a 12 años precisamente nos indica que hay una efectividad gubernamental, sí se está cumpliendo con ese punto. Hay un enfoque sistémico, hay diferentes dependencias, secretarías que están involucradas, también una diversidad de elementos como una definición muy formal, hay una ley publicada, también la participación e inclusividad, hay academia, organizaciones de la sociedad civil dentro de este consejo, la transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas. Si bien este es el único elemento que tiene, digamos, un semáforo en amarillo, el resto está en verde. ¿Y por qué está en amarillo? Porque muchas veces la falta de presupuesto no les permite tener plataformas donde puedan informar sobre la toma de decisiones que tienen en el consejo. Ahora bien, hablamos de capacidad transformadora,
Perdón, en el anterior, aunque está en amarillo, no significa que no se haga. Sí hay informes, el Consejo precisamente de manera bimestral se reúne y puede llevar a cabo todo esto. Bueno, también vemos que el liderazgo y gestión se cumple porque tienen perfiles diferentes. Y solamente para cerrar, comentarles que identificamos con esto también algunas barreras y facilitadores que permitían mejorar, que nos pueden ayudar precisamente a mejorar este mecanismo. Entre esto, la vinculación que hay entre la Dirección Estatal de Nutrición y el Consejo Estatal de Nutrición, también una agenda compartida que va de acuerdo precisamente a este plan estatal, apoyos de líderes, se ha generado un sistema como un resultado, un sistema de monitoreo y evaluación dentro de esta dirección, y eso es muy importante, y precisamente una estructura organizacional establecida. Toda decisión que está en el Consejo se lleva precisamente a la dirección y en ese sentido a nivel estatal. Y diferentes barreras. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Berenice, por tu presentación. Como mencionamos, vamos a tener las primeras 2 presentaciones y después la sesión de preguntas y respuestas, así que por favor quédate aquí. Ahora queda bienvenido Eric, por favor. ¿Prefieres micrófono o con el apuntador? Bueno, buenas tardes a todos, antes que nada, y gracias a los organizadores por la oportunidad de presentarles hoy lo que son algo de los resultados que hemos obtenido durante mi estancia postdoctoral aquí en el TEC de Monterrey. Bueno, en general mi proyecto trata sobre el impacto de la obesidad en la composición del calostro, la primera leche materna, y cómo esto va a afectar diferentes composiciones de linfocitos y algo que se conoce como anticuerpos. Entonces, bueno, yo sé que todos aquí somos expertos, pero necesito platicar un poco sobre lo que es la obesidad desde un punto de vista inmunológico, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Bueno, sabemos que es una acumulación importante de grasas y esto a su vez lleva a estrés celular, lleva a muerte celular, liberación de señales proinflamatorias, lo que a su vez va a permitir la llegada de otras células, como en este caso macrófagos de perfil proinflamatorio, M1, que se conocen, y bueno, esto va a exacerbar la inflamación, lo que se conoce como inflamación crónica o de bajo grado. No solamente eso, sabemos que la obesidad pues, es un síndrome a nivel circulatorio, a nivel sistémico y también a nivel en otros tejidos, no solamente en el tejido adiposo. Y bueno, una de las cosas que nos interesa a nosotros estudiar mucho es esta parte de la composición con respecto a la leche materna. Bueno, la leche materna es un tejido que está compuesto por diferentes cosas, entre ellas nutricionales para el bebé. Otros componentes que van a llevar al desarrollo del niño están relacionados con esta parte y obviamente a nosotros nos interesa la parte de la respuesta inmunológica. Bueno, también tengo que hacer el énfasis en la diferenciación entre las 2 leches más importantes, que es el calostro y la leche madura. El calostro es la primera leche que se produce, como les comentaba, pero a diferencia de esta, la leche madura tiene una buena cantidad de grasa y lactosa, es decir, es para nutrición del bebé prácticamente. Pero curiosamente el calostro está formado por otras cosas de funciones inmunológicas, principalmente anticuerpos y células de la respuesta inmune. Debo marcar mucho esta parte porque es lo que nos vamos a enfocar más en un momento. Bueno, parte del antecedente de nuestro trabajo, que de hecho es mi antecedente directo, es lo que realizó el ahora maestro Raúl. Él demostró, utilizando una cohorte de mamás que dividió él de acuerdo al IMC pregestacional o durante las primeras semanas del embarazo, en mamás con normopeso de 18.5 a 25 y mamás IMC mayor de 30. Entonces podemos clasificarlos como mamás con normopeso y mamás con obesidad. Él encontró que había una disminución en el porcentaje de estas células conocidas como linfocitos B y fue muy curioso
porque esos linfocitos B de hecho son muy importantes para el cuerpo, parte de la respuesta humoral. ¿A qué me refiero con esto? La producción de anticuerpos, como el caso de la IgG y de la IgA. No solamente eso, sabemos ya por muchos estudios, está bien reportado en sangre, tenemos muchos tipos diferentes o subtipos diferentes de linfocitos B. Por ejemplo, los relacionados con la respuesta de liberación de anticuerpos son esas células que conocemos como B de memoria. Cuando nosotros nos infectamos o nos vacunamos, estas células van a mantener cierta producción de anticuerpos durante mucho tiempo después de la vacunación. Por otro lado, tenemos estas células que se conocen como antibody secreting cells, que son las células que están a punto de convertirse en células plasmáticas para producir anticuerpos de manera activa. Entonces, a grosso modo, en mi proyecto nos preguntamos, ok, si sabemos que tenemos esta disminución de anticuerpos que demostró Raúl, y esto obviamente puede pegarle mucho a la respuesta humoral de composición del calostro de la mamá, pues vamos a analizar cómo se encuentran estas determinaciones. Bueno, para esto lo que hicimos fue trabajando en el Hospital Materno Infantil de aquí de Monterrey, utilizamos una corte de mamás que clasificamos de igual manera que Raúl, es decir, mamás con IMC de 18.5 a 25, aquí está mal, perdón, y mayores a 30. Después a estas mamás no se les tomó, bueno, se le tomaron varios datos de hecho, y bueno, se clasificaron en esos dos grupos. Además, se les tomó también al momento de entre 1 o 2 días posparto, una muestra de calostro y una muestra de sangre que analizamos. Lo que hicimos primero fue, tomando esas muestras, las procesamos para obtener las células. De la sangre obtuvimos los polimorfonucleares y del calostro todas las células. Aquí muestro un análisis de citometría de flujo. Aquí pueden observar en puntos de color azul lo que correspondería a las células del calostro y en rojo a las de la sangre. Este análisis ya se había reportado previamente en sangre y bueno, lo utilizamos como modelo para hacer lo mismo, pero ahora en las células del calostro, que era lo novedoso de nuestro trabajo. A partir de esto, lo que obtuvimos fue eventos sencillos, las células vivas, y de CD19 positivas, estas células se clasificaron ahora en estos dos marcadores, las células CD38 positivas y CD27 positivas, como las antibody secreting cells, que es las que ustedes pueden ver aquí en color rojo, las células de memoria y las demás células de la respuesta inmune del linfocito B de CD27 negativas. ¿Por qué nos interesan mucho estas células? Porque, como insisto, estas son las que están directamente relacionadas con la producción de anticuerpos. Además de las células CD19, de las de memoria, separamos por las aquellas que tienen la diferenciación o el cambio de isotipo o aquellas que no. A esto me refiero con células que todavía expresan IgD o células que expresan otro tipo de inmunoglobulinas y, bueno, son las más especializadas en general. Con estos análisis, lo que hicimos fue obtener los primeros datos de nuestra corte. Aquí pueden observar, tenemos la frecuencia de células CD19 positivas que correspondían a linfocitos B. En rojo está en sangre y en azul las que están de calostro. Y podemos ver que cerca de un 5% de las CD19 positivas, más bien de los PBMC, son linfocitos B. En el calostro tenemos muy poquitas células, tenemos menos del 1% en promedio. Y en números absolutos significa que tenemos unas 100.000 células CD19 positivas en la sangre y en el calostro unas 700 o más o menos. Esto, bueno, también concuerda con literatura que ya se ha reportado previamente. Lo interesante aquí fue ver ahora las poblaciones que tenemos en estos cuadros. Para el caso de la sangre, que es la parte de arriba, podemos ver una buena cantidad de células secretoras de anticuerpos en rojo, bastantes células, un 40% aproximadamente de células de memoria, sin cambio y con cambio de isotipo, pero lo que quiero resaltar a ustedes es la diferencia que hay en el calostro. Aquí ustedes pueden encontrar prácticamente más de la mitad de las células presentes son células de memoria con cambio de isotipo. Esto biológicamente pues es muy relevante y pensaríamos que la mamá le está pasando esta memoria inmunológica al bebé porque el bebé durante los primeros momentos de su vida, los primeros 3 meses, pues aún se encuentra inmaduro y necesita de la protección que la madre le provee para poderse defender. Otra cosa que encontramos interesante fue que casi no había células secretoras de anticuerpos en los calostros. Bueno, pero ¿qué pasa con la diferenciación entre mamás con obesidad y mamás con peso? Encontramos que
Bueno, ahí. Encontramos que en el caso de las células con cambio de isotipo de memoria y las secretoras de anticuerpos en calostro, está la comparativa también en sangre, pero prácticamente vamos a enfocarnos más en calostro, encontramos un aumento de estas células en las mujeres que tenían obesidad, presentadas como CO o CL en el caso de las mujeres con normopeso. Y bueno, esto nos dio a pensar que probablemente lo que está pasando es que la obesidad, por algún mecanismo, probablemente por la proinflamación que se está dando tan constante, pues puede estar permitiendo esta diferenciación de estas células y eso, bueno, se ve reflejado en la composición en el calostro. Pero bueno, ¿qué pasa con los anticuerpos? Es decir, con todas esas inmunoglobulinas que la madre le pasa, que es una fuente muy importante para ellos. Vimos un aumento, prácticamente es lo que tenemos aquí, aumento en las células productoras y aumento en la concentración de IgGs, que también podría estar afectando de manera importante. Estos anticuerpos, sin embargo, no parecen ser no protectores. Podemos ver aquí entre mujeres que estaban vacunadas contra no vacunadas, del grupo normopeso y grupo con obesidad, que solamente las mujeres delgadas, normopeso, que fueron vacunadas, tenían anticuerpos específicos contra SARS-CoV-2, la región de RBD. Entonces, esto nos lleva a pensar que aunque tengas mayor número de anticuerpos bajo una condición de obesidad, estos no son protectores o eso nos sugiere nuestros datos. Por supuesto, seguimos trabajando en esto. Y bueno, otra de las cosas es que al parecer estos anticuerpos pues pueden ser autorreactivos, como se puede ver aquí, en la reactividad que tienen contra un polisacárido del ácido hialurónico. Entonces, esto también podría ser muy interesante para seguir estudiando en el futuro. ¿Qué tenemos hasta el momento? Tenemos que la mayoría de las células B que tenemos en el calostro son de memoria. Si tenemos un problema de obesidad, pues esto se va reflejado en mayor número de células productoras de anticuerpos, mayor número de células de memoria, producción exacerbada de IgG, y esto pues parece ser no protector y tener una actividad retroreactiva, que esto bueno puede pegar mucho en desarrollo del bebé a futuro. Y bueno, al menos nos encontramos en ese momento trabajando con esta parte. Ahora vamos a hacer transcriptómica y trabajos con glicosilaciones para determinar mejor estas funciones de anticuerpos. Y bueno, me queda agradecer al grupo de trabajo, a la doctora Marion Brunk principalmente, a Raúl, a Claudia, que me apoyaron mucho con la parte experimental, a los pediatras, al doctor Mario, al doctor Víctor y Claudia, y a las colaboraciones nacionales como internacionales que hemos tenido a lo largo de este trabajo. Muchas gracias. Y bueno, gracias por su atención. Por favor, si puedes tomar asiento. Berenice, por favor. Gracias. Gracias. Yo tengo unas preguntas para Eric. Sí, tengo una duda. No sé si determinaron, por ejemplo, que estos factores estuvieran relacionados con la obesidad o a la nutrición. No sé si hicieron una diferenciación para ver si, por ejemplo, también estas mamás obesas tenían un consumo de alimentos diferente y que esta relación que vieran fuera directamente relacionada con la obesidad y no con el tipo de alimentación que tienen. Muchas gracias. Una pregunta muy interesante. Cuando hicimos la captación de las mamás en el hospital, ellas habían tenido citas previas durante su embarazo. Y bueno, parte de eso también es llevar el récord de nutrición que ellas tenían. Entonces, no encontramos algo diferente en ese sentido, digamos, más allá de la alimentación que llevaría una persona promedio. Y eso es muy interesante porque se ha encontrado un link entre la nutrición, ahora ya algo mucho más interesante, no solamente link con nutrición y respuesta inmunológica, sino nutrición con microbiota y la microbiota con la respuesta inmunológica. Entonces, es algo muy interesante, de hecho es una de las partes que ahora estamos buscando ya trabajar. Nuestro laboratorio hermano, el del doctor Cuauhtémoc Licona, son expertos microbiólogos y de hecho estamos trabajando muy a la par en esta parte.
Y sí, en el caso de mamás con obesidad o con IMC mayor a 30, se han encontrado diferencias en la composición de la microbiota y eso seguramente le va a pegar a la respuesta inmunológica. Ok, sí, porque o sea, me surgió la duda porque muchas veces obesidad está también ligada a una alimentación diferente. Entonces, Sí, ¿cómo separar una exactamente. cosa de otra? Claro. La otra pregunta es, cuando hicieron la evaluación de las vacunas, ¿cómo verificaron que fuera la misma vacuna? O sea, ¿las comparaciones son con el mismo tipo de vacuna? Sí, bueno, tratamos de conseguir la vacuna que en ese momento se administró y bueno, que quedó sobrada. De hecho, uno de los pediatras fue quien nos lo consiguió. Ahorita les presenté solamente este dato, pero también trabajamos con la TDPA, que también se aplica durante el embarazo. Y bueno, ahorita estamos analizando los resultados y todo. Para el caso de COVID, tenemos la cepa Omicron, que fue la última, me parece. Y bueno, pensamos trabajar ahorita con la Wuhan, que fue la original, pero necesitamos hacer un screening mucho más exhaustivo para encontrar respuestas específicas de esos anticuerpos. Sí, sobre todo debido a que se demostró que dependiendo de la vacuna, pues podían ser diferente la respuesta de anticuerpos, ¿verdad? La Sí, respuesta probablemente. inmune. Por eso la pregunta. Y bueno, ya la última pregunta es, ¿qué les hizo pensar en una autorreactividad de los anticuerpos? O sea, ¿por qué verificar directamente en ácido hialurónico? De hecho, fue algo que encontramos en un trabajo en 2019, si no mal recuerdo, en ratón. Ellos estaban trabajando con las células B1, que son los linfocitos B naturales, que en humano no están muy definidos, en ratón están muy estudiados. Y se encontró que estas células producían IgM naturales, pero si los ratones tenían una dieta alta en grasa, tenían a producir anticuerpos que estaban reconociendo al sacárido del grupo A de Streptococo, que tiene una similaridad estructural muy parecida al ácido hialurónico. De hecho, es la N-acetilglucosamina, que es el polisacárido que está presente en el ácido hialurónico. Entonces, bueno, empezamos a encontrar algunos reportes también que decían que en humanos, pues por este problema del sobrepeso, tiene que haber situación con respecto a las rodillas y ese tipo de situaciones. Y bueno, hicimos el experimento y pues dio estos resultados. Entonces, estamos muy emocionados. De hecho, estamos buscando ya otros posibles blancos autorreactivos para analizar. Muchas gracias, Eric. Tenemos un espacio para una pregunta para Berenice. ¿Para Berenice? Bueno, era para Eric. Pero, bueno, por favor. Okay. Sí, Eric. Perdón. Bueno, soy Iván de la unidad de alimentos saludables. Te quería consultar de pronto una explicación del aspecto diferencial de la regulación de células en madres con normopeso y con obesidad. ¿Pudiera ser de pronto un componente hormonal? Es que hace un tiempo leí un artículo donde madres con obesidad tienen menos concentración de prolactina en la leche materna y la prolactina en un experimento in vitro demostró que actuaba como una especie de silenciadora de células inmunes para proteger al bebé contra una posible infección, por ejemplo, que no hubiera el exceso de producción de citocinas y marcadores proinflamatorios. Entonces, no sé si de pronto han explorado esa posibilidad, algo así como de endocrinología o proteínas que pudieran participar en la regulación de estas células inmunes. Sí, muchas gracias. De hecho, eso fue algo muy curioso porque cuando yo estaba estudiando mi doctorado salió un artículo en el que se mencionaba que los linfocitos B tenían expresión de receptores de progesterona, si no mal recuerdo. Y llegué muy emocionado al laboratorio a presentárselo en ese momento a mi asesor de doctorado y me dijo, tranquilo, esto ya sabes de hace muchos años, ¿no? Pero fue algo muy interesante porque parte de la idea de trabajar con esto, como bien mencionas, ¿no? La mamá que tiene una situación de obesidad, pues su regulación hormonal es diferente. Y pues esto puede pegar mucho a la función de la respuesta inmunológica. Yo trabajo linfocitos B porque me encantan, pero por supuesto puede pegar otras cosas, ¿no? Lo clásico que pasa que nos dicen cuando estás triste o deprimido, obviamente tu regulación hormonal cambia y te enfermas más y tienes mayor situación de infecciones, cosas por el estilo. Pues puede ser por esa parte que la respuesta inmunológica está despertando en esto por los receptores que ya presentan.
Entonces seguramente también por ahí encontraremos algo diferente. Pero bueno, falta mucho por analizar todavía. Gracias, Eric. Una pregunta para ver, ¿alcanza tiempo de una? Por favor. Gracias. Sé que no es el objetivo del documento, pero sí quiero saber un poco tu pensamiento sobre, cuando yo veo la matriz de indicadores que nos presentas, yo observo o lo comparo inmediatamente con lo que tenemos más a la mano, es el Estado de Nuevo León. Y veo que estos indicadores que tú estás revisando en el caso de Yucatán también aplican en el mismo sentido, tuvieron el mismo cambio que tenemos en el Estado de Nuevo León, ¿sí? No en las mismas magnitudes, claro está, porque no está presentado así, pero sí yo pienso indicador por indicador, si lo cumple o no lo cumple el Estado de Nuevo León, como lo cumple Nuevo León. Sin embargo, tú mencionas o tienes como una de las premisas de inicio es que la implementación de estos indicadores tuvieron un efecto, y en general la gobernanza, sobre el nivel de obesidad y sobrepeso que observas en la población en el estado. Pero no pasa lo mismo con Nuevo León. ¿Cómo lo podrías explicar? Bueno, creemos que precisamente el mecanismo de gobernanza, que es el Consejo Estatal de Nuevo León, pues tiene un papel muy importante. Particularmente porque este consejo es prácticamente donde se toman todas las decisiones que están asociadas precisamente con cómo mejorar la nutrición de la población. Y parten de eso con grupos interdisciplinares, aparte con, vamos a decirlo, perfiles muy específicos que están enfocados en nutrición y con la colaboración de todas las dependencias que están asignadas. Participa Secretaría de Educación, digamos, hay un enfoque sistémico, todos participan y de alguna forma u otra tienen que establecer, vamos a decirlo, metas de trabajo que tienen que ser revisadas en cada sesión, son sesiones bimestrales. Y parte también de, digamos, este éxito que poco a poco ha ido teniendo este Consejo Estatal de Nutrición también tiene que ver con que lo preside pues el titular del Ejecutivo, el gobernador. Entonces es quien convoca, es quien revisa todos los acuerdos y va viendo precisamente qué actividades se están desarrollando. Y todo esto tiene que ir alineado precisamente al plan estatal que se tiene en Yucatán. Entonces creemos que esa coordinación es una buena práctica de gobernanza. Entonces, en ese sentido, también consideramos que los proyectos o programas que se empiezan a llevar a cabo, aquellas acciones que se llevan a cabo, de alguna manera tienen un mayor y mejor impacto. Muchas gracias, Berenice, muchas gracias, Eric. Pasamos a la siguiente parte de la siguiente sesión. Continuando con el programa, o es oportunidad para escuchar a Erika Castaño, por favor, en tu plática. Este es el que adelanta, este es el que para. Ya. Buenas tardes, yo voy a hacer un poquito una conexión de todo lo que estamos hablando de lo básico, de lo público y cómo podemos hacer como un impacto diferente en todas estas preguntas que tenemos de cómo entender o cómo resolver la obesidad. Para entrar un poquito en contexto respecto a este tema, porque no voy a hacer la introducción de qué es la obesidad o qué es el tejido adiposo, ya lo hemos visto, pero sí quiero hacer énfasis un poco en lo que es la doble carga de malnutrición y cómo esta parte de la obesidad está un poco, digamos, olvidada o poco estudiada en realidad. Entonces, dentro de ese contexto y dentro de este concepto de la doble carga de malnutrición, la OMS lo define como la coexistencia del exceso de peso o de obesidad junto con la deficiencia de micronutrientes, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de obesidad o de malnutrición, pues uno piensa solamente en exceso y que hay, digamos, una sobrecarga.
y dentro de esto pues están los micronutrientes, vitaminas y minerales que tienen un rol relevante y supremamente importante en el metabolismo y en todas esas complicaciones metabólicas que en la mañana estaban hablando la doctora Carolina sobre más de 200 complicaciones metabólicamente relacionadas con la obesidad. Y entonces en este contexto pues están los micronutrientes. Entonces hay un asunto importante de esa doble carga de malnutrición que son esta coexistencia que puede afectar durante todo el ciclo vital y que afecta principalmente a niños y a mujeres embarazadas y a mujeres en edad fértil. Y además existe ese hambre oculta que es precisamente la deficiencia de micronutrientes que son difíciles de medir, ya lo hemos visto, y que es difícil de medir poblacionalmente y de tener prevalencias de todos estos micronutrientes en diferentes países. Entonces, pues la importancia de estos micronutrientes durante todo el ciclo vital, pues son necesarios porque son los reguladores o los principales reguladores del metabolismo de macromoléculas. ¿Sí? De hecho, el interés principal de nosotros pues ha sido folato y vitamina B12. Hay diferentes estudios que ya muestran esta relación entre la deficiencia o la presencia de deficiencia de estos micronutrientes en niños, mujeres o adultos con obesidad, y de hecho nosotros encontramos en estudios previos que mujeres con obesidad pregestacional tienen bajos niveles de folato y de vitamina B12 y además sus recién nacidos, y eso está relacionado con complicaciones metabólicas, que fue lo que inspiró o lo que llevó a la pregunta para hacer esta exploración que les voy a mostrar. Entonces, para que se conecten un poco con el metabolismo de un carbono y un poco de la química que estábamos viendo hace un momento, pero no se asusten, es un metabolismo sí complejo, pero lo que yo les quiero mostrar es qué es lo que abarca. Entonces, el metabolismo de un carbono implica el metabolismo de la colina, el metabolismo de betaína, el metabolismo de la metionina, el metabolismo de la vitamina B12, la degradación de homocisteína, la síntesis o la conversión de las diferentes formas de folatos y el metabolismo de la glicina y serina. Entonces, si nosotros miramos, pues involucra una gran cantidad de compuestos, de nutrientes que son esenciales además, es decir, los tenemos que ingerir a través de la dieta, a través de estos mecanismos de síntesis que ocurren en las plantas, como estábamos viendo hace un momento. Ahí está el tiempo. Entonces, todo esto es importante porque hace parte pues, de todos los procesos que son de división celular y de metabolismo energético. Entonces, lo que hicimos nosotros, queriendo entender de alguna manera por qué en personas con obesidad y deficiencia de estos micronutrientes, pues tuvimos disponible este estudio que es un transcriptoma de órganos post-mortem en Estados Unidos que se llama GTEx. Estudiaron diferentes órganos de diferentes partes del organismo. Esto hace parte del trabajo de Daniel Cantú en su maestría. Él es el que se ha encargado de hacer todo ese análisis bioinformático junto con el doctor Víctor. Entonces lo que hicimos fue irnos, como es un transcriptoma, nos fuimos directamente a los genes que nos interesan, que son todos estos genes del metabolismo de un carbono. Son 78 genes que logramos encontrar o que logramos curar con toda la búsqueda en UniProt en la literatura. De estos 78 genes, 77 estaban en la base de datos de GTEx. Se hizo una clasificación de los genes como el metabolismo de un carbono, vitamina B12, colina, etcétera, y a través de todas esas plataformas de Reactome, UniProt, hicimos la construcción de toda la vía metabólica que les mostré hace un momento, que ha sido un trabajo de meses. Entonces, en esta exploración de este análisis estadístico, pues hicimos una clasificación según el índice de masa corporal. Entonces, todo lo que yo les voy a mostrar es una comparación de los órganos del transcriptoma o de la expresión de los genes, de los órganos que nos interesaron o de los órganos que mostraron como los principales cambios de las personas con IMC mayor a 30 en comparación con los órganos de las personas con IMC menor a 25. Entonces, para no entrar en ese detalle, lo que les muestro acá es simplemente un heatmap del p-value de la expresión diferencial. En el lado
vertical, en el eje Y, están los tejidos, todos los tejidos, que fueron 42 tejidos aproximadamente, y en el eje X están todos los genes. Entonces, esto lo que nos dice es que, de acuerdo a esa expresión diferencial, la mayoría de los genes que se expresaron diferencialmente fueron en 3 tejidos, ¿sí? Estos 3 tejidos, este es la expresión, el cambio de la expresión. Estos 3 tejidos pues fueron, curiosamente, al principio nos llamó mucho la atención porque el hígado no estaba por ahí presente, pero los tejidos en donde hubo esa mayor expresión diferencial fueron tejido adiposo subcutáneo visceral y músculo esquelético, ¿sí? Entonces, afortunadamente no tengo que profundizar en este tema de lo que es el tejido adiposo y el tejido muscular. Ya lo hemos visto durante el día, entonces me voy a ahorrar unos minutos para tranquilidad de Gerardo. Entonces, hicimos como este zoom a este metabolismo, pues para no mostrar la expresión diferencial de estos genes en todo el metabolismo, y nos enfocamos específicamente en el metabolismo de folato, ¿sí? Y el metabolismo de folato pues no es tan simple, entonces lo que abarca pues básicamente son, lo que quiero mostrar acá, o para que ustedes me sigan, este metabolismo ocurre en absolutamente todas las células y está compartimentalizado en núcleo, en citoplasma y en mitocondria. Entonces aquí lo que les muestro es, para que ustedes me sigan, en la parte de arriba les muestro la leyenda de lo que significa la expresión diferencial. Los verdes son una menor expresión, una expresión a la baja, y el azul es una expresión a la alta. Entonces, lo que vemos en tejido adiposo visceral y subcutáneo básicamente es que la mayoría de los genes, ¿sí?, que se expresaron diferencialmente y que se expresaron significativamente, pues están expresados a la baja en el tejido adiposo subcutáneo y visceral. Entonces, nos vamos al tejido adiposo visceral y vemos que existen aproximadamente 11 genes que están diferencialmente expresados. La mayoría están expresados a la baja. Ya les voy a ir explicando qué significa pues estos cambios en la expresión, porque son muchos genes, pero están menor expresados tanto en núcleo, citoplasma como en mitocondria. Y esto es en el tejido adiposo visceral. En el tejido subcutáneo, perdón, hubo más cantidad de genes que fueron diferenciados a la baja. Entonces, cuando nosotros vemos qué es lo que ocurre en este metabolismo, básicamente se pueden estar viendo afectados la síntesis de purinas de pirimidinas y la síntesis del pool de folatos en la mitocondria, que va a ser necesario entonces para el DNA mitocondrial, así como en el núcleo. Y en músculo, básicamente, lo que ocurre es que hay menos genes que fueron diferencialmente expresados, pero la mitad de esos genes se expresaron, o sea, al contrario de lo que ocurre en el tejido adiposo. El tejido adiposo, los genes se expresan hacia la baja y en el tejido muscular se expresan a la alta. Eso es una cosa que en realidad tenemos más preguntas que respuestas de lo que estamos mostrando acá, pero nos está indicando que el metabolismo del folato básicamente está afectado en tejido adiposo de personas con obesidad. Y eso pues nos va a llevar a hacernos diferentes preguntas. ¿Sí? Entonces, si todos estos genes están diferencialmente, o sea, están expresados en esos tejidos a la baja, entonces las preguntas que vienen es que si va a haber una menor metilación, ¿sí?, de macromoléculas, si va a haber entonces una alteración de la síntesis de DNA y RNA en estos tejidos, si va a haber una mayor cantidad de homocisteína en esos tejidos que se va a reflejar luego a nivel plasmático, y entonces si esto podría ser una explicación de lo que estamos encontrando en sujetos que tienen menores niveles de folato y de vitamina B12. Entonces, por eso les digo, son más preguntas que respuestas, pero nos está llevando a pensar que en personas con obesidad, cuando estudian y cuando hay menores niveles de folato y de vitamina B12 que controlan por la ingesta, pero que aún así, al ingerir lo mismo, los niveles están disminuidos, entonces esto nos podría estar explicando
que esa disminución pues ocurre es porque hay alteraciones en el metabolismo intracelular de estos tejidos, que son los que están más afectados en obesidad. Muchas gracias, Erika. Por tiempo vamos a pasar a la siguiente presentación. Por favor, invitamos a pasar a Helen Lorenzo. ¿Hablas desde el manual? Muy bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Helen Lorenzo y pertenezco a la unidad de Bioingeniería y Dispositivos Médicos. El día de hoy presentaré mi trabajo titulado Efecto citotóxico de nanopartículas poliepsilon-caprolactona cargadas con disulfiram en células de tejido adiposo. Evaluación in vitro. Sabemos que la obesidad es una enfermedad no comunicable con una alta prevalencia en nuestro país, debido a una acumulación excesiva o anormal de tejido adiposo que genera la hipertrofia de los adipocitos, provocando disfunción en el tejido y a largo plazo lipotoxicidad en órganos vitales. Sabemos que el tratamiento más efectivo son cambios en el estilo de vida, es decir, aumentar la actividad física y disminuir el consumo de alimentos. Otras alternativas son intervenciones quirúrgicas y drogas aprobadas por la FDA. Sin embargo, sabemos que estos a largo plazo pueden generar efectos secundarios indeseables. Por ello, se han buscado alternativas en fármacos también aprobados por la FDA como alternativa a esto. Uno de ellos es el disulfiram, que se utiliza en el control del alcoholismo. Este es un inhibidor de la enzima aldehído deshidrogenasa. Dentro del contexto de la obesidad, se ha visto en el control de peso de pacientes con obesidad y sobrepeso. Además, en estudios in vivo en ratas obesas por dieta alta en grasas, se vio que restablece la respuesta a insulina, disminuyendo hepatoesteatosis e hiperplasia pancreática. Por último, estudios in vitro en fibroblastos derivados de pacientes con orbitopatía de Graves, una patología ocular, se observó que puede tener potencial efecto antiobesogénico. Sin embargo, a la fecha, su efecto en tejido adiposo no ha sido explorado debido a su alta inestabilidad en jugo gástrico y en sangre. Es por ello que la nanotecnología, quien ha propuesto nuevas alternativas basadas en nanopartículas poliméricas para la entrega eficiente de fármacos, puede ser una alternativa. Un ejemplo de esto puede ser la poliepsilon-caprolactona, por sus siglas PCL, un biopolímero aprobado por la FDA para su uso biomédico en prótesis, suturas y en la entrega de fármacos, gracias a su alta biocompatibilidad y a su baja biodegradabilidad. Bajo este contexto, nuestro grupo de investigación se planteó dos preguntas. ¿Es posible cargar al disulfiram en nanopartículas de PCL? Y si estas podrían tener un efecto sobre adipocitos o preadipocitos. Para responder estas preguntas, nos hemos planteado el siguiente diseño experimental. Primeramente, realizamos una optimización de la síntesis de las nanopartículas que se sintetizaron por el método de nanoprecipitación, utilizando como precursores el PCL y el disulfiram. Variamos los solventes utilizados en la síntesis, en este caso acetona y su combinación con diclorometano 60-40 y diferentes relaciones de las nanopartículas, polímero disulfiram. Una vez obtenidas las partículas, se sometieron a una amplia caracterización físico-química y finalmente se evaluó en estudios in vitro, donde se estudió su citotoxicidad y el posible mecanismo de acción. Cabe mencionar que parte de estos resultados actualmente se encuentran en revisión para su publicación en la revista International Journal of Nanomedicine. En esta tabla se muestra un resumen de la caracterización físico-química de las nanopartículas, en donde evaluamos el radio hidrodinámico, la polidispersidad, el potencial Z y la carga de fármaco. Podemos ver del lado izquierdo las nanopartículas que se sintetizaron con acetona y del lado derecho con acetona y diclorometano, en cada una en diferentes relaciones molares. De manera interesante podemos ver que las nanopartículas que se sintetizaron con acetona y diclorometano en el radio 2:1 mostraron
una óptima propiedad físico-química, es decir, menor tamaño, mayor homogeneidad y una carga de fármaco adecuada para su potencial aplicación biológica. Estas nanopartículas se sometieron a otras caracterizaciones, como un análisis morfológico por microscopía electrónica de barrido. Las nanopartículas mostraron forma esferoide con un rango de tamaño de alrededor de 100 nanómetros. Posteriormente estudiamos su estructura química por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier para estudiar sus grupos funcionales. Observamos que tanto el disulfiram libre como las nanopartículas con PCL mostraron grupos funcionales que corresponden con la literatura. Sin embargo, en el encapsulado de disulfiram obtuvimos ciertas alteraciones. Por ello decidimos utilizar otra técnica más sensible como la resonancia magnética nuclear para realizar un análisis de protones. Este análisis nos sugirió que el disulfiram se encontraba encapsulado dentro de las nanopartículas de PCL. Una vez que caracterizamos de manera físico-química las nanopartículas, decidimos estudiar su perfil de liberación. Para ello, cuantificamos el disulfiram liberado mediante espectroscopía UV visible bajo condiciones biológicas. Las nanopartículas se diluyeron en PBS, pH 7.4 a 37 grados en agitación constante. En la gráfica de la izquierda podemos ver el espectro UV visible de las nanopartículas que encapsulan disulfiram y solo las nanopartículas de PCL. Claramente vemos una absorbancia máxima cercana a 300 nanómetros que corresponde al disulfiram. Del lado derecho podemos observar el perfil de liberación de disulfiram, en Y el porcentaje y en X el tiempo en horas. Observamos un aumento de disulfiram, que esto se asocia con una liberación bifásica tiempo dependiente. Esto nos sugería que ya podíamos aplicarlo en modelos biológicos. Por ello, decidimos evaluar su citotoxicidad en macrófagos murinos RO 264.7, adipocitos murinos provenientes de la línea celular 3T3L1 y en preadipocitos 3T3L1, en los cuales se analizó la viabilidad celular utilizando el ensayo de Alamar Blue. Esto se evaluó en el disulfiram libre en comparación con el disulfiram encapsulado. No observamos citotoxicidad ni en los macrófagos ni en los adipocitos, pero sí observamos una disminución de la viabilidad dosis dependiente en los preadipocitos. Entonces decidimos estudiar un posible mecanismo de muerte celular involucrado. Para ello, analizamos la producción de especies reactivas de oxígeno mitocondriales utilizando la sonda Mitosox por citometría de flujo y peróxido de hidrógeno como control positivo. Del lado izquierdo se muestran los histogramas representativos del análisis y del lado derecho la cuantificación normalizada respecto al control sin tratamiento. Observamos que las células tratadas con disulfiram y con el control positivo aumentaron la producción de especies reactivas de oxígeno mitocondriales, no así las que se trataron con el disulfiram encapsulado. Esto nos demuestra que la encapsulación es capaz de prevenir la producción de especies reactivas de oxígeno mitocondriales. Estas juegan un papel esencial en distintos mecanismos de citotoxicidad. Por ello, decidimos evaluar la muerte celular regulada, evaluando la exposición de la fosfatidilcerina, un fosfolípido que de manera natural se expone en la membrana interna de la membrana plasmática de las células y cuando éstas entran en un proceso de muerte se exponen en la membrana externa. Nosotros cuantificamos la exposición de fosfatidilcerina utilizando el marcador anexina 5 mediante citometría de flujo. Del lado izquierdo podemos observar los histogramas representativos y del lado derecho la exposición de fosfatidilcerina en porcentaje. Observamos que las células tratadas con el control positivo y disulfiram muestran una mayor exposición de fosfatidilcerina en comparación al control, no así las células que se trataron con el disulfiram encapsulado. Esto demuestra que el encapsulamiento puede disminuir la muerte celular regulada inducida por el disulfiram. Para tratar de entender un poco más la bioequivalencia de este encapsulamiento a largo plazo, realizamos un análisis de clonogenicidad hasta los 10 días. En este caso, las células se trataron únicamente 24 horas con los tratamientos y posterior a ello se mantuvieron en medio de IMEM suplementado con suero fetal bovino hasta el día del análisis. En el día 10 de análisis se cuantificó el número de colonias que se normalizó respecto al control sin tratamiento que se tiñeron con violeta de genciana.
En las imágenes representativas podemos ver que el control sin tratamiento muestra un crecimiento normal de colonias, efecto que no se ve ni en el disulfiram encapsulado ni en el libre. Esto nos demuestra que el tratamiento es capaz de prevenir la proliferación a largo plazo de los preadipocitos. Como conclusión general, en este trabajo hasta el momento hemos entendido que el encapsulamiento con disulfiram no es citotóxico sobre adipocitos ni sobre macrófagos. Efecto contrario que se observa en preadipocitos, donde a la fecha hemos entendido ciertas características del mecanismo de citotoxicidad, pero sabemos que es capaz de prevenir la proliferación a largo plazo. Esto nos habla de una posible aplicación antiobesogénica en tejido adiposo. Nuestras perspectivas a futuro pues son evaluar justamente la utilización de estos fármacos, de este tratamiento en el proceso de diferenciación de adipocitos. Finalmente, no me queda nada más que agradecer a los organizadores del Congreso, a los investigadores del Instituto de Investigación en Obesidad, a la Unidad de Bioingeniería y Dispositivos Médicos y al Grupo de Investigación del Dr. Omar Lozano. Muchas gracias. Continuaremos con la última presentación de esta tarde. El doctor Iván Luzardo, por favor. Bueno, buenas tardes. Les voy a presentar algunos resultados preliminares que tenemos de un trabajo de investigación de un modelo in vivo con un extracto de maíz nativo. Específicamente, este año un artículo de la revista Nature publicó los principales determinantes de obesidad en América Latina, encontrando que la exposición a ciertos grupos de alimentos es uno de los factores más influyentes en el desarrollo de sobrepeso y obesidad, específicamente a los llamados de la dieta occidentalizada, que es aquella caracterizada por alimentos hipercalóricos de baja calidad nutricional y los llamados alto consumo de productos ultraprocesados. Yo particularmente no comparto este concepto de los alimentos o productos ultraprocesados porque da la idea negativa de que el exceso de procesamiento se asocia con un producto negativo y no necesariamente eso es correcto. El término de alimentos ultraprocesados fue introducido por científicos en Brasil bajo la clasificación de NOVA. Ya hay varios artículos atacando este tipo de clasificación, indicando que es en cierto modo anticientífica. Sé que se hizo con un sentido pedagógico, pero da la falsa idea u orientación a las personas de que el incremento del número de ingredientes o el procesamiento origina un producto negativo y no necesariamente es así. También la última encuesta en Sanud indicó que la mayoría de los adultos mexicanos están expuestos al alto consumo de estos productos de la dieta occidentalizada, específicamente las bebidas endulzadas de origen no lácteo y los snacks. Específicamente en nuestro grupo de trabajo nos hemos enfocado en el uso de variedades que son autóctonas en México de maíz. Específicamente nos enfocamos en la variedad elotes occidentales. Es un tipo de clasificación de maíz que está presente principalmente en el occidente y centro del país. Los estados de Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guanajuato son los principales productores, sin que ellos lo excluya de su generación en otras zonas del país. Y es un tipo de maíz que es muy valorado por su calidad como materia prima para la generación de diferentes platillos tradicionales mexicanos. Específicamente por la pigmentación de este tipo de maíz, que tiene unos tonos tanto del rosa como al violeta, nos decidimos enfocar en aquellos compuestos que originan esta pigmentación, específicamente los compuestos fenólicos, y por ello nuestra orientación fue hacer un extracto de este tipo de maíz para evaluarlo en un modelo in vivo de obesidad, qué efecto pudiera tener. Para el modelo, los extractos los obtuvimos con extracción asistida por ultrasonido, utilizando un solvente hidrometanólico.
Posteriormente lo centrifugamos, liofilizamos, evaporamos antes de la liofilización. Hicimos la caracterización de este extracto y encontramos que por HPLC tenía un alto contenido de diferentes grupos de compuestos fenólicos, pues principalmente el ácido el elágico, el clorogénico, entre otros componentes. El ensayo de dos diferentes tipos de intensidad de sonicación determinó que el incremento de la intensidad del proceso de ultrasonido pues incrementaba el rendimiento de la extracción de compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante in vitro. Posteriormente, este polvo lo mezclamos con gelatinas para hacer más accesible la administración del extracto a ratones de la cepa C57BL6, que es muy utilizada en modelos in vivo de obesidad, y los animales fueron aleatoriamente distribuidos en 4 grupos: un control sano únicamente consumiendo la dieta control, un control inducido con una dieta alta en grasa, y 2 grupos adicionales que también consumieron la dieta alta en grasa, pero con 2 concentraciones distintas del extracto, para ver si una concentración incremental del extracto tenía o no efecto en algunos parámetros asociados a obesidad. El procedimiento se hizo por 13 semanas, se monitoreó durante este tiempo la ganancia de peso corporal y algunos parámetros bioquímicos en sangre, y lo que pudimos encontrar en la primera gráfica de izquierda a derecha es que entre los grupos que consumieron la dieta alta en grasa, aquellos animales que consumieron la mayor concentración del extracto tienden a tener la menor ganancia de peso al finalizar el tratamiento. También encontramos que estos mismos animales con la concentración más alta del extracto pues van a presentar un perfil de colesterol similar al control sano. No encontramos diferencias significativas para la última gráfica en cuanto a la glucosa en ayuno entre los grupos de animales que consumieron la dieta alta en grasa. Tampoco cambios muy importantes en el tamaño o peso del hígado y del vaso. Y aquí les muestro una imagen representativa de un animal de cada grupo, donde se muestran cambios morfológicos asociados tanto a la dieta alta en grasa como al consumo del extracto. Un estudio histopatológico encontró que para los animales del grupo 1, que es el control sano, es muy contrastante su diferencia con el grupo 2, que es el control inducido con la enfermedad, donde se muestra infiltración de lípidos a nivel hepático, pero en los animales del grupo 4, pues prácticamente hay ausencia de la infiltración lipídica. Ahora, para el grupo del análisis del tejido adiposo visceral, encontramos que los animales administrados en el caso del grupo 4 con la mayor concentración del extracto, pues presentaban adipocitos con menor acumulación de lípidos, en comparación, por ejemplo, con el grupo 2, que es el control inducido. Para el peso del tejido adiposo, tanto el subcutáneo como el epididimal, no encontramos diferencias específicas para los animales consumiendo el extracto. Sin embargo, sí hubo una diferencia entre la mayor concentración del extracto, donde los animales con 400 miligramos tienden a tener un peso del tejido adiposo epididimal más pequeño. Estudios in silico que hicimos con algunos de los componentes principales, en este caso los compuestos fenólicos identificados en el extracto con algunos marcadores específicos de obesidad, perfiló a quercetina como el compuesto que tiene la mayor posible interacción con estos marcadores. Sin embargo, actualmente estamos en análisis, específicamente por técnicas como tanto de proteómica como por PCR, de qué manera estos biomarcadores están siendo intervenidos o modulados por el extracto en el modelo de obesidad. Posteriormente, también estamos haciendo un análisis de microbiota para ver qué efectos diferenciales pudiera tener el extracto en los animales expuestos a una dieta alta en grasa. No más me queda agradecer pues a otros conjuntos de investigadores que están presentes en otras universidades que han participado en el análisis o el desarrollo del modelo experimental, y pues a todos los integrantes del grupo de alimentos saludables que han participado tanto en asesoría como mentoría para estos resultados. Muchas gracias. A los tres, ¿no? A los tres, ¿verdad?
pues terminamos con esto las sesiones de las pláticas cortas, pero por favor les pedimos a la doctora Castaño, a la doctora Lorenzo, y por favor, si pueden subir para tomar las preguntas. Yo creo que podrían tomar asiento, y tú en si quieres, más fácil. Si quieres otro, aquí tengo, estamos perfectos, yo creo que ahí está. Bueno, muchas gracias, muy bonitas presentaciones, casi todas en tiempo. Ahora damos oportunidad, empezamos con comentarios que hubiera aquí en la sala sobre alguna pregunta para los doctores. Muy interesante la charla. Has mostrado efectos de quercetina o asociaciones en vuestro modelo animal. ¿Habéis medido antocianidinas, que son los flavonoides que dan color, entiendo, a esta variedad de lote? Sí, bueno, específicamente no hicimos la caracterización de antocianinas por aspectos metodológicos. Sí lo hemos pensado, sí creemos que pudiera tener un efecto. Sin embargo, en un estudio previo que hicimos con un maíz híbrido pigmentado, hicimos tanto la caracterización de antocianinas como de compuestos fenólicos. En ese caso, pues compuestos fenólicos que no eran antocianinas mostraron un efecto más potente en cuanto a la disminución de algunos parámetros de obesidad, pero no descartamos que efectivamente son compuestos mayoritarios con un efecto importante. ¿Y sabéis, como última pregunta, sabéis si la cantidad, por ejemplo, de quercetina o similares en rutina a la versión glucosilada está en mayor proporción o menor que las antocianidinas? Quiero decir, el peso relativo de los dos grupos, de las dos subfamilias de polifenoles, de flavonoides. ¿Sabéis si hay más antocianidinas que quercetina o viceversa? No, no hemos hecho esa caracterización, pero creo que sí es interesante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Tengo algunas preguntas. Para la primera presentación, ¿cómo se podría saber que esta deficiencia o esta menor cantidad de expresión de las enzimas no está relacionada directamente pues, con esa deficiencia de folato? ¿O si es exactamente esa relación? Eso es justamente lo que estamos queriendo como identificar. Lo que sabemos es que hay antecedentes en donde encuentran que aún hacen estudios de farmacocinética, entregan las mismas cantidades de folato a las personas y posteriormente miden los niveles en sangre y encuentran menores niveles, aún con la misma ingesta. Entonces, basándonos en ese principio, pues entonces uno dice, si están consumiendo lo mismo las personas con o sin obesidad, pues entonces, ¿qué está pasando metabólicamente con estas vitaminas? Entonces, por eso nos fuimos como a hacer esta exploración y pues encontramos que en tejido adiposo justamente hay menor expresión. Entonces, justamente la pregunta es si esa es la respuesta a esa deficiencia que se encuentra. Lo que sigue ahora es validar estos estudios in silico en estudios preclínicos, hacer metabolómica a esos tejidos en animales o incluso en personas. Tenemos pensado en hacerlo en biopsias de pacientes que entren a cirugía y ver los metabolitos ya de todo este ciclo para poder tratar de explicar si efectivamente esa deficiencia es intracelular también, porque finalmente esto está ocurriendo, es intracelular, si se refleja en plasma, si es solamente intracelular o si hay otros factores pues, que están influyendo en esos bajos niveles. Ok, gracias. Tengo también una pregunta para la segunda presentación. Y es, por ejemplo, vi que en los análisis que hacían veían el efecto del disulfaram, la nanopartícula, pero ¿por qué no se evaluó la nanopartícula en sí sola? O sea, ¿cómo saber que esta no tiene algún efecto específico? Sí lo evaluamos, no lo mostramos en estos resultados, pero sí evaluamos el efecto únicamente de las nanopartículas PCL y no observamos citotoxicidad. De hecho, lo llevamos hasta 72 horas y no observamos pérdida de la viabilidad, ni tampoco la producción de especies reactivas de oxígeno, ni muerte celular. Bueno, y otra. Respecto a esto, por ejemplo, cuando ven el MTT prácticamente no hay diferencia, ¿verdad?, entre el disulfaram y la nanopartícula, pero al evaluar la ROS y la nexina sí se ve diferencia. ¿A qué puede deberse esto? Bueno, esto podría deberse a que
bueno, como vimos en los ensayos de liberación, hay una liberación bifásica que a las 24 horas, que fue donde nosotros evaluamos, únicamente está liberado cerca del 50% de disulfiram. Entonces puede que este efecto sea un poco más retardado y que esto pues sea benéfico. Que por eso no se logre determinar. Exacto. Bueno, y una última pregunta nada más para la última plática, es si in vitro no hicieron una correlación sobre los estudios, o sea, porque lo vieron directamente in vivo, pero ¿por qué directamente in vivo y no ver, por ejemplo, si el efecto puede ser sobre el metabolismo o sobre las células de tejido adiposo o sobre qué está haciendo el efecto directamente? Lo hicimos in vivo porque hay muchos estudios contradictorios del impacto de productos derivados de maíz, incluso naturales, en obesidad. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo con animales consumiendo tortillas. La aproximación fue inducir primero obesidad y después administrar las tortillas. Otra aproximación fue administrar las tortillas a la vez que se inducía obesidad, y otra fue que consumieran primero las tortillas y posteriormente se inducía obesidad. En los 3 casos manifestaron agravamiento de la condición de obesidad. Entonces, ese es un tipo de estudio. Hay otros estudios que han mostrado que, por ejemplo, extractos de maíz de otras variedades son protectores contra algunos marcadores de obesidad. Entonces, quisimos saltar directamente al modelo in vivo porque creo que in vitro ya hay muchos estudios muy positivos. Definitivamente los extractos de esta clase de productos sí protegen contra mecanismos de obesidad, pero como la contradicción que se presenta es específicamente en in vivo, fue por eso que decidimos empezar directamente con in vivo. Ok, gracias. Gracias por tu participación. ¿Alguien más tiene algún comentario? Por favor. Bueno, muchas gracias por tu presentación, por las 3. Quería preguntarte, ¿ustedes usan ratas macho? Y no, o qué resultados hubieras esperado si hubieran usado también ratas hembra, porque uno tiende a usar macho para evitar todos los problemas hormonales, pero ahora veo que las revistas están pidiendo ambos sexos. Mira, en ese sentido es contradictorio. Por ejemplo, hace 2 años hicimos otro experimento distinto en administración, era el impacto de la obesidad en los niveles hormonales de los animales. Hicimos la mezcla de machos con hembras para que fuera más incluyente, pero fue muy criticado que mezcláramos machos con hembras. Entonces, como que a veces está la tendencia de que incluyas machos y hembras o por separado. Pienso que la comunidad científica no se ha puesto de acuerdo en si incluirlos o no. Yo pensaría que sí es mejor incluirlos para tener más representatividad, pero pues específicamente en este estudio fue con machos, pero sí, definitivamente hace falta más inclusión en muchos de estos experimentos para que sean más representativos de la realidad. Gracias. Yo creo que un comentario que es pertinente es de que la comunidad sí está de acuerdo en que tienen que hacerse los estudios en machos y hembras, es un acuerdo, solo que no se pueden juntar evidentemente los resultados obtenidos, y no solamente aplica en estudios preclínicos, definitivamente también nos hace mucha falta de entender cómo se comportan los tratamientos clínicos en mujeres y en hombres, ¿verdad? Que necesariamente no va a ser lo mismo. Es muy importante recordarlo. ¿Alguna otra pregunta más del público? Tenemos espacio para un par de preguntas más. Una pregunta para Erika del tema tan relevante de la doble carga de la malnutrición. En el caso, por ejemplo, del hierro, entendemos que no se absorba hierro porque es un mecanismo de protección, porque es pro-oxidativo. ¿Hay alguna explicación de qué pudiera estar pasando con el folato y por qué? ¿En el mismo sentido de lo que sucede con el hierro o en otro sentido? En por qué no se está metabolizando correctamente. No sé. O sea, el metabolismo del hierro y el del folato son completamente diferentes, ¿sí? De hecho, el metabolismo del hierro tiene su propia regulación de absorción que está supremamente claro. En cambio, con el folato, no. Hay algunos estudios que se han mostrado que puede haber una regulación a nivel de los transportadores de folato, ¿sí? A nivel intestinal o a nivel de captación ya en otro tipo de células que pueden estar regulados por la cantidad de folato. Entonces hay menor cantidad de folato y se sobreexpresan esos transportadores. De hecho, en lo que mostramos, los transportadores de folato en el tejido adiposo
estaban sobreexpresados en relación a los demás transportadores. Entonces es una forma como de regular, pero que pueda explicar en realidad cómo se puede estar regulando en términos de absorción en relación a obesidad, no. O sea, hay un par de estudios y que lo hemos visto, por ejemplo, a nivel placentario, ¿sí?, en relación a obesidad, y la expresión de los transportadores en la placenta se aumentan también con ese mismo propósito de regular y de que haya una mayor captación, porque hay menores niveles en las personas o en las mujeres con obesidad. Entonces, mi hipótesis es que es un mecanismo de regulación del transporte en personas con obesidad, que hay menores niveles. En relación a la pregunta de si es primero casi que el huevo o la gallina, es básicamente si la ingesta es igual, pero metabólicamente hay alteraciones, y eso, yo pienso que eso se refleja luego en menores niveles plasmáticos, entonces se vuelve como ese ciclo. Entonces hay menores niveles porque metabólicamente hay alteraciones y hay menor disponibilidad de las formas activas, entonces se necesita incrementar la captación plasmática de ese folato para recompensar eso, y a la vez pues se regula pues el transporte o la captación. Entonces es como lo que yo pienso dentro de lo que he mirado, pero no he encontrado una explicación como tal. De hecho, por eso es como la búsqueda que estamos haciendo para poder tratar de explicar por qué hay esas deficiencias. Sí, porque clínicamente lo que vemos en la obesidad es que se eleva la homocisteína y lo que hacemos es suplementar con folato. Y luego, o sea, con folato, pero eso no resuelve en realidad la hiperhomocisteinemia, porque luego está la vitamina B2 y luego está la vitamina B6, entonces no es la única respuesta. Y lo mismo pasa con la anemia, hay anemia y suplementan con ácido fólico, pero y ya si me menciona el ácido fólico, entonces me voy a extender un poquito, porque nuestra otra hipótesis o nuestro otro pensamiento es que el exceso de ácido fólico al que está expuesta mucha población por fortificación y por suplementación en mujeres también es una forma de afectar o de regular negativamente este metabolismo, porque las enzimas que deben que deben reducir el folato se saturan. Entonces se genera también ahí otro mecanismo que también hay que explorar, porque puede estar incluso afectando además ese exceso de suplementación los niveles de vitamina B2. Entonces en realidad es mucho la tela para cortar en este metabolismo. Nosotros mostramos una parte supremamente pequeña de lo que sucede, pero la idea es poder hacer una interacción, o sea, poder evaluar toda esa interacción de todas esas vitaminas y de qué es lo que está sucediendo en realidad. Gracias. Muchas gracias. Estamos justo en tiempo, estamos terminando la sesión. Muchas gracias a los ponentes y por responder también las preguntas. Como última actividad de esta tarde tenemos la presentación de pósters, entonces los invitamos cordialmente. Con condiciones un poquito de calor, tratamos de poner ventiladores, esperemos pueda ser más cómodo, puedan visitar los pósters y retroalimentar también de forma más directa los trabajos del instituto. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Muchas gracias.